¿Alguna otra duda, chicos? Pregunten nomás, ¿eh? Ingeniero, No, yo no tengo ninguna duda. Diga, diga. yo que pidió que llegamos hasta el eje 18, yo no pude terminar de completar. No, o sea, lo que le quiero decir, que como es lo que vamos a hacer, es, como es, hoy vamos a hacer hasta el 8. Hoy solo hasta el 8, Ah, bueno, está bien. Gracias. ¿sí? ¿Alguno que quiera pasar como es el link del Telegram? Pasen ahí en el grupo del Telegram, ¿sí? O acá mismo. Digo, acá mismo, entonces todos copian. El link del grupo, claro. Una consulta, profe. Disculpen, chicos, que le corté un ratito. Bueno, sigamos. Ahora vamos a ir acelerando un poquitito, ¿sí? Vamos a ir acelerando un poco el tema de las clases, o sea, no mucho, pero vamos a ir acelerando. Bueno, entonces nosotros vamos a trabajar hoy con lo siguiente. Vamos a pegar un pequeño repasito de lo que veníamos hablando. Ven, nosotros tenemos, estos son, a ver si ustedes pueden ver lo siguiente. Las dimensiones, a ver si nosotros tenemos, por ejemplo, una magnitud física tiene una dimensión, ¿sí? Nosotros vamos, las dimensiones vamos a representarlo con estos corchetes. Son las dimensiones de la magnitud física masa. La M es masa, significa que es una unidad fundamental. Acuérdense que esta para nosotros en el sistema internacional era una unidad fundamental, tanto la masa, la longitud y el tiempo. ¿Sí? La masa, como ven, en el sistema internacional, la longitud, masa y tiempo, las dimensiones representamos con L, M y T, ¿sí? Y esa era la dimensión. ¿Qué diferencia hay entre una dimensión, ¿sí? De una magnitud? Es que nosotros acá, cuando ponemos dentro del corchete, estamos hablando de la magnitud física, ¿sí? De la magnitud física. Supónganse que yo quiera decir la magnitud física, la dimensión del área, yo pongo área entre corchete, una A, puedo representar con área, ¿sí? Y lo voy a representar de esta manera. ¿Se ve? ¿Se ve o no? No, no. No, no sé. A ver. No. Ahí se ve, sí. ¿Se ve? ¿Sí o no? ¿Se ve o no? A mí no me cambió. Sigo viendo la pantalla de... Es la cámara del Yo no profesor. puedo ver. Ah, la cámara. Sí, la cámara. ¿Se El ve o no? pizarrón se ve bien, profe. El Sí, pizarrón Una, la se ve, ¿se cámara. ve pero la? ¿Se ve no, la? no. A ver, Está a muy ver. claro. ¿Está bien? Ahora Ahora sí. sí. Ahora sí, sí. Bueno, sería lo que nosotros tendríamos, de
lo que nosotros vamos a ver como la dimensión que para nosotros sería del área. ¿Sí? Ahora, yo quiero saber en unidades fundamentales cuáles son las dimensiones en función de las dimensiones fundamentales. ¿Cuáles son las dimensiones fundamentales? Masa, longitud y tiempo. ¿Sí? No estoy hablando de unidades. ¿Por qué? Porque el área, si yo lo quiero medir el área, ¿en qué unidades? Puede ser en centímetro cuadrado, en metro cuadrado. Yo no estoy hablando de unidades, yo estoy simplemente diciendo, cuando estoy hablando de dimensiones, estoy diciendo qué magnitudes físicas están entrando en juego cuando estoy hablando de área. Supónganse que yo tengo un cuadrado, ¿sí? Tengo un cuadrado, este lado es A y este lado es B. ¿Se ve? ¿Se ve, chicos? Sí, sí, se ve. Sí, profe, se ve. Entonces, la dimensión de mi magnitud física, área, ¿qué va a hacer? Yo sé que el área, ¿no es cierto? El área, ¿qué es igual? A, ¿no es cierto? Por B. ¿Sí o no? Va a ser por altura. Sí, sí, sí. Exactamente. Entonces, si yo quiero saber, entonces yo digo, bueno, el lado A, ¿qué dimensión tiene? O sea, ¿qué magnitud física es la que me representa el lado A? Va a ser una longitud. Entonces yo digo, la dimensión va a ser la longitud. Yo no estoy hablando de centímetro, de metro, esos son unidades. Yo digo la longitud multiplicada por otra longitud. ¿Sí o no? Que va a Sí. ser la base. Entonces, yo voy a tener que la dimensión del área va a ser longitud al cuadrado. ¿Se entiende la idea? Sí, sí. Sí, Es sí. decir, que cuando yo estoy hablando de área, lo que me está entrando en juego son longitudes, es el producto de dos longitudes. Cuando yo hablo de dimensiones, yo quiero saber qué magnitudes físicas tienen que ver con el área. No estoy hablando de unidades. ¿Se entiende la diferencia? Sí. Si yo quiero saber unidades, entonces yo digo, ¿cuál es la unidad del área? ¿Cuál es la unidad del área? Pongo entre paréntesis. ¿Ahí se ve o no? No, está No, muy quedó muy arriba la alto. letra. Alto. Claro, queda muy bajo por eso. Profe, Disculpe. una pregunta. ¿Se va a tomar asistencia? ¿Eh? ¿Se va a tomar asistencia? Pregunta No, por no, no. WhatsApp. Nosotros por lo general en la práctica o en la teoría, o sea, eso es teórico-práctico, no tomamos asistencia. Nosotros lo que vamos a ir haciendo son autoevaluaciones para que ustedes vayan siguiendo lo que vamos dando. Ah, dale, gracias, profe. Entiendo. ¿Sí? Bueno, entonces, yo quiero saber la unidad del área. ¿Se ve? Sí. Entonces, yo tengo que trabajar con las unidades. Para nosotros, la longitud tiene una unidad, la unidad no un submúltiplo, la unidad de la longitud en el sistema internacional es el metro. Pongo entre paréntesis. Multiplicado por otro metro. Por lo tanto, la unidad del área va a ser metro cuadrado. ¿Se entiende la idea? ¿Sí o no? Sí, ¿Y cuál es la profe. diferencia entre longitud y metro? O sea, exactamente lo mismo ahí lo que está en el pizarrón, uno a Lo otro. que yo estoy diciendo acá es que el área, cuando estoy poniendo en corchete, está relacionado con una magnitud física longitud y acá con una longitud. ¿Sí? En cambio, el área puede estar dando en unidades que pueden ser un submúltiplo, centímetro, centímetro, y me puede dar centímetro cuadrado. Es decir, acá yo estoy relacionando, cuando hablo de dimensiones, yo lo que digo es que magnitudes físicas están relacionadas con el área, son longitudes. Y en el caso de las unidades, yo estoy diciendo en qué quiero medir. Ahí sí entendí. ¿Se entiende la idea? Cuando hablo de Sí, sí. unidades, yo estoy diciendo en qué mido. O sea, ya estoy hablando En de, metros, centímetros, milímetros. claro, ya estoy sabiendo
qué elemento de medida tengo. En cambio, cuando yo hablo de dimensiones, no me importa en qué yo mido, sino yo quiero saber qué magnitudes están relacionadas para darme el área. ¿Se va entendiendo la idea? No es lo mismo la dimensión, o sea, yo quiero decir, para el área es la magnitud, longitud y longitud. No me importa en qué me da. Yo sé que el resultado me tiene que darme longitudes al cuadrado. Ahora, si yo le pregunto la unidad, en ese caso me está diciendo en qué unidad me está dando. En centímetro, en metro, ¿sí? Profe, Sí, buenas tardes. sí. Le quería consultar si me puede dar un flasheo rápido de lo que escribieron primero, porque recién me incorporé al Zoom y estoy mirando la A es No, igual a nada, L por L. nada. Ah, claro, A yo le puse es el área. Ajá, el área sí. Ahí llegaste, el área, que sería un rectángulo, yo quiero Sí, sí, medir sí. acá, esto es Lado por radio, lado es igual al lado al lado por cuadrado. lado. Pero Ah, eso no, claro. la L no significa lado, significa ¿No? longitud. Longitud. Bueno. Claro, o sea, yo lo que te estoy diciendo, el área es una magnitud física, Sí, ¿sí? Que viene dado por una longitud multiplicada por otra longitud. claro. O sea, son longitudes. Y yo le estoy haciendo la diferencia que hay cuando hablamos de dimensiones y cuando hablamos de unidades. Cuando hablamos de unidades, yo hago referencia con lo que yo quiero medir. Yo quiero medir, o sea, en centímetros, en metro. ¿Se entiende la idea? Sí, se entiende, se entiende. ¿Sí? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno, entonces, en hectáreas, etcétera. ¿Se entiende la idea? Son unidades, no son lo mismo que dimensiones. O sea, unidades representa la unidad de medida y dimensiones representa la magnitud física, que están relacionadas entre sí. Parece medio igual, pero no es igual, no es lo mismo. ¿Se entiende, chicos? Hay Sí. algunos ejercicios ahí que vamos a practicar sobre eso. Está en el práctico, está en el ejercicio 1 y 2, creo que estaban. Una consulta, profe. ¿Los trabajos Sí. dónde encuentro? Yo me paré la clase pasada. Los trabajos prácticos. Sí, sí, sí. Bueno, los trabajos prácticos vamos a encontrar en el siguiente lugar. Ya te. Este no. Este tampoco. Acá. Ya te paso ahí. Bueno, vean acá. ¿Sí? ¿Ven? Ustedes entran acá, física 1. Eso entraste, ¿no? ¿Llegaste hasta acá? Tiene el otro pizarrón por eso. Están en el... Ah, perdón. ¿Ven la pantalla? ¿Le compartí, Sí, chicos? Sí, ¿Están viendo? Bueno, sí, sí, entran acá dice física 1 y le aparece esto. sí. Después acá le aparecen las solapas, hay distintas solapas. Esta es la solapa, yo la pone como ven ustedes como alumnos. Esperen un poquito. Ustedes ven así. Así ven ustedes. ¿Sí? Sí, En esta solapa, información general. Ahí le tira toda información. Cuál equipo de cátedra, etcétera, etcétera, planificación, etcétera, etcétera. Bueno, esto sería resultado de aprendizaje. ¿Sí? Resultado de aprendizaje, o sea, qué es lo que yo necesito aprender. ¿Sí? Y qué necesito saber. ¿Estamos? sí, Bueno, en esta acá vas a tener los conceptos teóricos. En la clase, lo que yo le tengo acá es el PowerPoint de la clase, es esta que yo tengo que leer siempre antes de comenzar la clase, te veo una mirada. Esto que está acá. sí, Esto es esto. Esto es esto. sí. A descargo y va a descargar. Bueno, teoría. Link, ¿qué está acá? Todos los links. Acá está el link para bajar el Serwine, el libro de cabecera. Acá tienen la teoría, ¿sí? El teórico, video en teoría, ¿sí? Todas las teorías, ¿sí? Explicativos, etc. ¿Se entiende la idea? Sí, Bueno, después tienen acá recursos. Acá, por ejemplo, en esto vamos bajando algún videíto, alguna página interesante, algo que le pueda servir, bajamos acá. Todo para aprender la parte de teoría, o sea, para ir aprendiendo la materia, no solo la teoría.
Después vienen acá la segunda parte, que es lo que ustedes me preguntan, que hagan hasta los prácticos. Acá está, este es el práctico que estamos trabajando hoy. Le dan OK, abren. Tranquilamente le abre. Este es el práctico de hoy. Ah, sí. Yo le estoy tratando de explicar esto. ¿Vieron? Lo que le estoy explicando es esta parte acá. Agarré el primer ejercicio, ¿viste el área que está acá? Sí, Eso es lo que expliqué recién. O sea, todo lo que ustedes tienen acá pueden hacer de la misma manera. Profe, te hago una pregunta ahí de eso. En el 1, ¿cómo tendríamos que poner unidades que nosotros... Tranqui, va. Vamos a terminar acá para explicar el tema de la página, que por ahí muchos ya le manejan, pero no todos. Un ratito, ya seguimos. Dale. Acá llegó el práctico, ¿sí? Acá sacamos Sí. los prácticos. Este es el próximo práctico que vamos a tratar la semana que viene, no la próxima. El 3 es para la tercera semana. Ah, ¿Se va entendiendo? sí, 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 sí. Bueno, y después acá tienen los ejercicios resueltos. Para corroborar si está bien. No, acá le estamos mostrando cómo se hace. Vean Ah. ustedes, suponete, vamos a mirar este del ejercicio 2 y 3 del TP3. Del siguiente. Sí, sí. Acá le explica todo desarrollado, todo, cómo se hace uno de esos ejercicios. Ah, ¿Se entiende? sí, ¿Está? sí, sí. ¿Me siguen? Bueno, Sí, sí. entonces ese es el ordenamiento. Y acá el foro. En el foro ustedes hacen preguntas. ¿Sí? Todo lo que quieran. Ahí contestamos, hacen preguntas. O sea, el foro es lo mismo que el Telegram. Por ahí el Telegram es más directo, ¿viste? Sí, ¿Se entiende la idea? Yo quiero comunicar algo para todos. Para todos yo ocupo el foro o ocupo esto. Cualquiera de los dos. ¿Se entiende? sí. Bueno. Sigamos ahora. Vuelvo a repetir. En las clases sincrónicas, la nuestra es esta, la 4. Esta es la nuestra. Y acá van a estar todos los videos grabaditos. Acá. ¿Sí? Sí, Bueno, listo. ¿Estamos entonces? sí, ahora sí. Bueno, sigamos. Entonces, ahora sí, como el compañero nos estaba preguntando, vamos al TP2. ¿Se entendió cómo se hace el análisis dimensional Sí, de un rectángulo como este? El análisis Sí. dimensional me queda, volvemos a mostrarle ahí, yo justo antes de borrar. O sea, nosotros lo que tenemos que llegar para los ejercicios es eso que está entre corchetes. Exacto. Muy Ah, bien. claro, ya está. No, gracias. ¿Se entendió? Sí, Bueno, eso sería lo que nosotros tenemos que hacer. Esto es el análisis dimensional. Yo me fui un poquito, que es las unidades. Bueno, ¿qué más, chicos? Pregunta acá. ¿Nada? ¿las preguntas del trabajo o del otro? No, de pregunta de eso. Del ejercicio A no hay nada. Bueno, Ah, vamos yo con quería hacer la pregunta. Diga. Eso es lo que no había entendido. A la hora de reemplazar, digamos, el B y el A, ¿qué ponemos? ¿Solo L? O sea, ponemos longitud. Claro, porque cuando yo estoy hablando de dimensiones, yo estoy diciendo, decime qué magnitudes están, qué magnitudes están relacionadas con el área. Cuando estoy hablando de dimensiones. Claro. Cuando yo te estoy diciendo el análisis, haceme el análisis dimensional, eso es hablarte con prioridad, con Ok, propiedad. solo la magnitud. Yo sería, quiero saber digamos. qué magnitud, cuando te digo así, te estoy diciendo en otras palabras, qué magnitudes tiene el área. Entonces me voy a decir longitud al cuadrado. Listo. Eso era nomás. Ahora el área de un círculo. ¿Debería cambiar el análisis dimensional, el análisis dimensional del área de un cuadrado con el área de un rectángulo? No. 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 ¿Eh? ¿De un cuadrado con un rectángulo? No. El área, la dimensión. ¿Cuál sería la dimensión del área de un triángulo, de un rectángulo y el área de un círculo? ¿Sigue siendo lo mismo? Pi Lo- ¿Sigue por siendo radio la misma cuadrado. altura? Longitud al cuadrado. Yo le estoy diciendo longitud al cuadrado, me tiene que dar. ¿Se entiende lo que digo?
Vean Sí. ustedes. Vamos a hacer ese análisis. Vamos a hacer ese análisis. ¿Alguna pregunta, chicos, por ahí? ¿Algún otro que no sé si no le entendió lo que estoy tratando de preguntar? Bueno, si vamos muy rápido, ustedes agarran y preguntan, ¿cómo es? Siguen, me dicen, no se preocupen por eso. Bueno, vamos al caso de una longitud, ¿cómo es? De un área, de un círculo. ¿Sí? Sí. Bueno, vamos allá. El área de un círculo. Tienen un círculo, ¿sí? Un círculo, ¿sí? Y esto es el radio. ¿Se ve? Ujú. Sí, se ve, sí. Bueno, si ese es el radio, yo le pregunto, ¿cuál es el análisis dimensional? El análisis dimensional, en ese caso, sería área, será igual. Pi tiene dimensiones. ¿Es una magnitud física? ¿Es algo? ¿Es un número? Como Sí, 2, 3, 4, no tiene dimensiones. Se dice que es adimensional, no tiene dimensiones. O sea, simplemente es un factor. Porque no me representa ni metro, ni tiempo, ni nada. Es un número. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, la dimensión va a Sí, ser profe. radio, o sea, la dimensión va a ser una longitud al cuadrado. ¿Por qué una longitud al cuadrado? Porque la dimensión va a ser la dimensión de, acuérdense que el área del círculo es pi por radio al cuadrado. Entonces va a ser una longitud que en el radio, ¿qué es? ¿Es una longitud o no? ¿El radio no es una longitud? Sí. Sí. Sí, entonces longitud al cuadrado. Entonces Profe, la dimensión es longitud al cuadrado. profe, Diga, una pregunta. ¿No queda lo mismo si hacemos pi por diámetro? al cuadrado sobre 2, o sea, sobre 4. Eh, Y queda lo mismo. Vean ustedes, vamos a hacer así entonces. Vamos a hacer pi por diámetro al cuadrado sobre 2 al cuadrado me queda 4. ¿Sí? O hago así, para pi por diámetro sobre 2, porque el radio es la mitad del diámetro, al cuadrado. ¿Sí o no? ¿Sí o Sí. no? ¿Se Sí, entiende? son las dos partes iguales. sí, sí. Claro, la mitad. Si hago eso así, no debería cambiar mi análisis. El área del círculo va a ser entonces pi diámetro, distribuyo el cuadrado con el numerador, me queda diámetro al cuadrado, y el cuadrado con el denominador me queda sobre 4. ¿No es cierto? Entonces le pregunto, vamos a hacer el análisis dimensional del área de vuelta, del área. ¿Cuál es la dimensión de pi? Ninguna. ¿Cuál es la dimensión de 4? Es un número, no tiene dimensión, no es una longitud, no un tiempo, no es masa, es un número. No tiene dimensiones. ¿Y cuál es la dimensión de d del diámetro? ¿En qué se mide? En Longitud. longitud. Es una longitud, por lo tanto, es longitud al cuadrado. ¿Se entiende la idea? Sí. Entonces, el área del círculo, como es área, siempre me va a dar longitudes al cuadrado. Entonces, todo lo que sea, por ejemplo, un cuadrado, un rectángulo, es todo la longitud al cuadrado. Exactamente. Es como que yo le diga a ustedes, supónganse, yo veo algo que tiene 4 patas, tiene pelo y ladra. ¿Qué es? Perro. Perro. Yo no le estoy diciendo si es mantonero, chihuahua, no le estoy diciendo eso. Eso sería las unidades para nosotros. Sí. Le estoy diciendo qué es. Es un perro. Acá, ¿qué es el área? Es una longitud al cuadrado. Siempre. ¿Se entiende lo Y que digo? si, Yo no le y estoy si, diciendo si el área de un círculo, el área de un cuadrado, el área de un rectángulo. Yo le estoy viendo el área. La dimensión del área siempre me tiene que dar longitudes al cuadrado.
¿Y si son tres medidas diferentes? ¿Cómo? Si son tres medidas diferentes, por En ejemplo, ese caso, un terreno fuera de escuadra, por ejemplo, y tener tres medidas diferentes. y bueno, pero ¿en qué vas a sacar? ¿Vas a sacar en metros cuadrados tu área o no? ¿Sí? O centímetros cuadrados o kilómetros cuadrados. ¿Sí? Siempre van a ser longitudes al cuadrado. La dimensión del área siempre son longitud al cuadrado. Es lo que yo te digo. No Si importa yo te digo, cuántos lados tenga. O sea, claro, si yo te digo, tiene 4 patas y ladra, ¿qué es? perro. Y si yo te digo el área de un octaedro, es área. El área de un triángulo es área. El área de un cuadrado es área. El área de un círculo es área. Yo no te estoy diciendo qué unidades. Yo no te estoy pidiendo si es centímetro cuadrado, metro cuadrado, nada. Te estoy diciendo el área. ¿Qué dimensiones? O sea, ¿qué magnitud física es metro cuadrado. Longitud al Longitud. cuadrado. O sea, siempre que utilicemos área, va a ser longitud al cuadrado. Exactamente. Está. ¿Se entiende la idea? Sí. Sí, profe. Bueno, chicos, ¿alguno que quiera preguntar algo? ¿Otro? Pues siempre escucho las mismas voces. No. Se entendió bien y claro. ¿Se ve bien? ¿Se escucha bien? Sí. Profe, Diga. yo miré todo lo que hizo y como que pestañeé y el 4 ¿de dónde salió? Si se puede saber otra vez. Ah, eso es falta matemática. Que van a tener que practicar, chicos, ¿eh? Esto es falta de matemática. Acá yo necesito saber, es una de las cosas. Cuando ustedes vayan para optimizar lo que vayamos a ver, siempre traten de ir repasando. Por ejemplo, acá lo que nosotros vamos a trabajar mucho en esta parte, ¿sí? Es con la parte de, como es, factoreo. Acá utilizamos mucho factoreo. Ustedes tienen que manejar mucho eso, ¿sí? Y pasaje de unidades. Entonces, ¿qué es lo que yo hice? Vean acá, lo que yo hice acá es, ¿qué es el radio? El radio es diámetro sobre 2, por eso le puse entre paréntesis. ¿Se ve? Sí. Entonces, lo que está entre paréntesis, yo elevo al cuadrado, porque es radio al cuadrado. D sobre 2 al cuadrado. ¿Se ve? Ah, sí. El numerador y el denominador están elevados al cuadrado. Entonces, ahí yo aplico factoreo. O sea, en realidad distribuyo el exponente con el denominador y el numerador. Entonces acá me aparece d al cuadrado y abajo me aparece 2 al cuadrado, que es 4. Ah, sí. ¿Estamos? Estamos. Para ponerse al día, eso tienen que repasar, chicos, porque nosotros vamos y hay cosas que ustedes tienen que ir sabiendo, así que van a tener que repasar. ¿Estamos? A ver, ¿qué más? ¿Dudas? Lo mismo vamos a tener que hacer en el otro. Vamos a hacer con un perímetro. Vamos con un perímetro. ¿Sí? ¿Qué pasa con el perímetro? Vamos con el ejercicio del perímetro. ¿Qué aparece en el perímetro? Pi por 2 radio. Perímetro. ¿Perímetro de una circunferencia o de rectángulo? Vamos con el perímetro de la circunferencia. Vamos con el perímetro de la circunferencia, que es el primero ahí. Quedaría una ¿Sí? longitud simple. Claro, exactamente. Nosotros tenemos, ¿no es cierto? Vamos con eso entonces. Tienen una circunferencia. ¿Sí? Tienen la circunferencia. Entonces, ¿qué yo hago para esa circunferencia? Para calcular el perímetro. Puedo hacer dos cosas. Agarrar una cinta métrica y recorrer todo esto y medir cuánto vale el perímetro. ¿Sí? Sí. O si no,
O si no, yo sé que si esto es el radio, ¿sí? Yo sé que mi perímetro, el perímetro de la circunferencia es que 2pi por el radio. ¿Se entiende? Ahora, vamos Sí. con el análisis dimensional. O sea, ¿qué magnitud física es el perímetro? Entonces, el perímetro, por eso van de corchete, para no... ¿Cuál es la dimensión de 2pi? ¿Tiene dimensión? No, No. R, ¿qué es? El Es un radio. radio, Longitud. longitud, un la chancho, longitud. una longitud. Una longitud. Entonces, el perímetro, ¿qué es? Es una longitud. Es una magnitud física que es una longitud. ¿Se entiende eso? Ahora, ustedes creen que le puede dar a un cuadrado? Si este lado vuelve a ser A, este lado vuelve a ser B. Eso es longitud al cuadrado. Porque ahí está sacando un área o no. O está dando el perímetro. Perímetro del rectángulo. Perímetro del rectángulo. Ah, entonces va a ser una longitud simple. Claro, porque va a ser 2 veces A, porque este lado vale A, más este lado que vale A, 2A. Más este lado que vale A, B digo, y este lado que vale B, por lo tanto va a ser 2 veces B. Vamos ahora con el análisis dimensional. ¿Cuál va a ser el perímetro del rectángulo? La dimensión del rectángulo va a ser la dimensión de 2. ¿Tiene? No, No. La dimensión de A, ¿qué es? longitud. Claro, yo mío es una longitud, es una magnitud física de longitud. Más 2. ¿Tiene Más dimensiones? longitud otra vez. No. Exacto. O sea, quedaría longitud al cuadrado otra vez. ¿Está multiplicado o está sumado? Ah, sumado. Sumado. Entonces, si yo sumo una longitud con otra longitud, ¿qué son? Queda longitud, ¿no? Una longitud. Quedan longitudes, exactamente. Quedan longitudes. Es decir, yo digo, yo tengo un perro y tengo otro perro. ¿Qué tengo? 2 perros. 2 perros, pero ¿qué siguen siendo? Perro. Perros. ¿Se entiende lo que digo? ¿Se entiende eso? Sí. Yo quiero saber qué magnitud física es. Es una longitud. La dimensión es una longitud. ¿Se entiende la idea, la diferencia? Yo no estoy tratando de saber cuánto mide ni nada. Es decir, yo quiero saber qué es, qué magnitud física es. En este caso es una longitud. La dimensión de esa es longitud. ¿Se entiende la idea? Sí. Bueno. Bueno, sigamos entonces. Lo mismo hago con el resto. Ahora vienen acá en el punto 2, en ese caso ya tienen que calcular con unidades, no la dimensión. Yo no quiero saber si son perros, sino quiero saber qué tipo de perro es, qué tamaño es. Entonces, para eso utilizo las unidades. ¿Se entiende la idea? ¿Se entiende, chicos, o no? Sí. Bueno, ese es el ejercicio 2. Lo mismo pasa con el ejercicio 3, ejercicio 4, ¿sí? Y vamos al ejercicio 5. Profe, ¿será que puede mostrar un ejemplo del ejercicio 2? Del ejercicio 2. Vamos con el 2. Ejercicio 2. Este. ¿Sí? El ejercicio 2. Dice, calcular, dice, conociendo los valores numéricos y área, volumen del punto 1, ¿sí? A es el lado de un rectángulo, B el lado de otro rectángulo, H una altura y R un radio. ¿Se ve? A el lado, le está diciendo, A el lado de un rectángulo, B va a ser el lado de otro rectángulo.
H es una altura, por ejemplo, de un triángulo. R es un radio. Utilizando esto, él me pide, supóngase, hacer el esquema de la figura, todo lo que yo estaba haciendo, triángulo, rectángulo, en fin. Punto B, calcular los perímetros expresados. Disculpe, no veo la pantalla, no sé si a alguien le pasa lo mismo. No, yo veo bien. Se ve, sí. ¿Se ve? Sí, La pantalla es la del práctico, ¿se ve, chicos? sí, sí. O sea que tiene dos diferentes. Tiene uno que está compartiendo la pantalla y otro que tiene la cámara. Mejor que está compartiendo pantalla. Yo no veo el del pizarrón. No, el Veo solo pizarrón el... yo saqué ya el del pizarrón. El del pizarrón saqué. ¿Se ve ahora se está viendo, no? Sí. Sí, sí. Este es el práctico. Bueno, entonces digo, calcular los perímetros expresados en centímetros, milímetros y metros. Vengo acá y veo perímetro donde me habla, es el punto C y el punto E. Vamos con el punto E. Acá, ¿qué me dice el punto E? El punto E me dice, ahora voy a compartir la pantalla. Le digo el coso. Punto E. En el punto E me dice que es 2A más 2B. ¿Y cuánto vale A? A vale, ¿cuánto dice? 33. 33 centímetros. ¿Cuánto vale B? 390 milímetros. 390 milímetros. O sea, pues, para ocupar en las mismas unidades, 390 milímetros, ¿cuántos son en centímetros? Llevo 1, 39 Centímetros. centímetros. Entonces, ¿qué hago? 2A, ¿cuánto vale el perímetro? El perímetro de ese rectángulo vale 2A. ¿Cuánto es 2A? 2 por 33 centímetros. Más 2B. 2 por 39 centímetros. ¿Eso da? ¿Cuánto? $144. ¿Cuánto? ¿100? Vamos, vamos, vamos. 44. 144 ¿Qué cosa? centímetros. Centímetros. Exactamente. Ahí le estoy pidiendo las unidades. O lo que es lo mismo, si quiero el metro, ¿cuánto es? 1,44. 1,44 m. 1,44 m. ¿Se va entendiendo? Escuche, ahí no se ve. ¿Se entiende, ingeniero? Ahí está lo que yo preguntaba hoy. ¿Usted me podría explicar cómo es que se aplica la fórmula para hacer los cambios de unidades? No se aplican fórmulas. Hay, no sé si una fórmula exactamente, pero se lo multiplica y se lo divide así por, supongamos, tenemos 1 metro, creo que se multiplica por 100, si No, o divide por sea, en centímetro. La un regla metro, 3 simple. en un metro tenés No, 100, que 100 regla de milímetros. simple, no. ¿Cómo que regla de 3 simple? Debería colgar, Lisa. Ese es el pasaje de unidades. Exactamente. Eso te dan en primer, creo que en séptimo grado, más o menos ya comienza eso. Es un montón. Múltiplo y sol múltiplo. Yo me gradué en el 2012, ingeniero. Por eso tienen que practicar, no queda otro. Ya le estoy buscando una acá. Miren acá. ¿Se ve eso? ¿Se ve o no se ve? Sí. Sí, profe. ¿Se ve? Sí. Si yo Sí se ve. tengo No, yo no milímetros,
La pantalla, ¿no ven? Yo ya apagué la pantalla de ya apagué la pantalla de la cámara, ahora solamente me queda la... Sí, ahora sí. Esto es conversión de unidades. Si yo estoy en milímetros, como era el caso de los 390 milímetros, y quiero pasarla a centímetros, ¿qué hago? Yo no veo. ¿Divido por 10? Dividís. Veo la foto de usted nomás. No, No, porque no. tenéis que poner la pantalla compartida entre todos. Fíjense que en la esquina superior izquierda hay un botón que dice ver la pantalla compartida del profesor. A mí me parece así. Sí, Sí. así. Ya no Es vamos a correr poner... la coma. Exactamente, exactamente. Es más fácil explicarlo así. También. Por eso, pero eso ya le dejo a ustedes. Van corriendo la coma para un lado para otro. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Sí. Bueno, esas cosas yo lo que le pido a ustedes es que vayan repasando. ¿Sí? Porque nosotros tenemos que ir, hay cosas que ustedes ya tienen que ir sabiendo. Entonces ahí vayan repasando. O sea, si a ustedes les cuesta eso, ya saben que eso se anota en un papelito y ahí hagan unos ejercicios, bajen de internet, busquen en el libro del colegio, lo que sea, y vuelvan a repasar. ¿Estamos? ¿Sí? Sí. Sí, sí. Si yo tengo 1 metro y quiero saber en centímetros, primero multiplico por 10, esos son 10 decámetros, 10 decímetros. Multiplico por 10, son 100 centímetros, eso es 1 metro. Serían 1000 milímetros. Exacto. Y 1 metro sería 100 kilómetros, sería dividido 10, 0,1 decámetro, dividido 10, 0,01 hectómetro, y dividido 10 es 0,001 kilómetro. ¿Se Claro, eso entiende? sí es sencillo, pero yo por ahí me refería más a, por ejemplo, si tenemos que pasar de kilómetros a millas por hora, por ejemplo. Ah, no, niña, no, ese ya vamos a hacer, Esa es otra cosa, ya vamos a hacer, eso se llama factor de conversiones, pero esos factores todavía no lo vimos. Ya lo vamos a hacer. Ah, me estoy adelantando entonces. Claro. Bueno, pero está bien que haya preguntado porque me da pie a decirle, muchachos, esto tienen que tenerle, así le tienen que tener, como en la palma de la mano, ¿eh? ¿Estamos? Sí. Bueno, Urisa, ¿qué otro? Vamos adelantando un poquitito. Vamos a vectores. ¿Sí? Vectores. ¿Estamos? Sí. Ejercicio del 5 en adelante son vectores. Ahora, yo le había dicho, hay magnitudes que son vectoriales y otras magnitudes que son escalares. Ejemplo de magnitudes vectoriales y ejemplo de magnitudes escalares. ¿Cuáles son? Ahí tienen. Este yo le estoy sacando del video de lo que ustedes pueden ver en la teoría, ¿eh? Ahí ustedes bajan esos, son archivos que se pueden ver. Estas son magnitudes vectoriales, escalares, perdón. ¿Sí? La temperatura, el volumen, ¿sí? El caso de un medidor de energía, por ejemplo, esos serían energía, esos son escalares. Yo digo cuánto vale y ya tengo definido. Tiene 37 grados de temperatura y yo sé que es 37 grados, yo ya sé, ya no tengo que definir más nada. Sé que mido temperatura y ese es su valor, nada más. ¿Se entiende? Sí. Bueno, ¿qué pasa con los vectores? ¿Qué pasa con los vectores? Los vectores no, yo necesito darle, yo le dije, sentido, dirección, magnitud, punto de aplicación. Por ejemplo, a ver, ¿qué me dice? ¿Algún ejemplo? ¿Qué magnitud física? Vectorial. ¿Conocen?
Newton. Kilómetro por hora. No, Newton no es una magnitud física vectorial, es una La unidad. velocidad. La velocidad, por ejemplo. ¿Qué otra? La fuerza. Fuerza, sí, eso sí sería. La unidad de fuerza, Newton. La fuerza es la magnitud vectorial, es la magnitud física. La Sí, fuerza. me confundí con, No, me confundí con está unidad. bien. Pero me da pie a que justamente le aclare, porque por ahí, como Resistencia. ¿eh? Resistencia. La resistencia, no. La temperatura, Escalar, No, si estamos diciendo que es la temperatura escalar. perdón. no, está bien, no se enojen. ¿Quién más? Tiempo. Escalar. Diferencia de potencial. Escalar. Otro que Positivo y sí. negativo. Ese es Desplazamiento. diferencia de potencial. Desplazamiento. Desplazamiento. Sí, sería un vector. Sí, sería un vector. El por ejemplo, yo quiero decir la posición, ¿sí? La posición de un jugador en la cancha, la posición. ¿Sí? ¿Dónde está en un punto, en un momento del partido? Eso sería, es un vector posición, porque yo estoy posicionando la persona con respecto a un punto. Eso es vector posición. Como para sacar la ordenada. Claro, porque yo tengo que decir, supónganse, ¿jugaron una vez guerra naval? Sí. Bueno, supónganse que está, ustedes dicen casillero A, B, A o no sé qué. Posicionan en un tablero, están posicionando, o sea, con respecto a una referencia, dicen tanto para arriba y tanto tanto a la derecha. ¿Se entiende? O sea, eso sería un vector. Tienen que ver no solamente el tamaño, sino que ver para dónde va. ¿Se entiende lo que digo? Necesitan más cosas para definir. Eso están hablando de un vector. Esos son magnitudes vectoriales. Que complica bastante poderlo. Exactamente. En el ajedrez, como dice Jorge. Bueno. O sea que serían Aceleración 3. también puede ser. Aceleración es un vector. Bueno. ¿Cuántas son todas las ahora vamos a magnitudes? trabajar. ¿Cómo? ¿Cuáles son todas las magnitudes? Aceleración, velocidad, Mirá, fuerza y las magnitudes desplazamiento. físicas, o sea, las magnitudes físicas son muchas. No, claro, de vectores. Son muchas. Ya vamos viendo de a poco. Porque bueno, lo que pasa es que, por ejemplo, ¿para qué nosotros utilizamos estas magnitudes? Porque nosotros somos ingenieros. Entonces, para poder explicar algún fenómeno, o físicos, algún fenómeno, nosotros tenemos que llevar eso o traducirlo a un lenguaje que nosotros conocemos, que es un lenguaje matemático. Entonces, para eso, nosotros queremos decir, cae una manzana del árbol. Estamos describiendo un fenómeno, pero nosotros tenemos que explicar qué pasa. Entonces, para explicar que cae la manzana del árbol, tenemos que tener un vector posición que va variando la posición de la manzana, que va marcando la posición de esa manzana a medida que transcurre el tiempo. Entonces, cae la manzana, nosotros representamos con dos cosas. Un vector posición, que es la posición de la manzana, y otra magnitud escalar, que es el tiempo. La posición y el tiempo son dos magnitudes que nosotros llevamos a una ecuación y explicamos que ese es el movimiento de la manzana. ¿Se entiende lo que digo? Sí. Nosotros cuando trabajamos en física, y ustedes como ingenieros en el día de mañana van a tener que explicar algo, pero eso llevar
en el papel en un lenguaje matemático para explicar lo que está pasando. ¿Se va a entender la idea? ¿Más o menos? Sí, sí. Sí, sí. Bueno, sigamos utilizando. A ver. Ahora vamos a hacer entonces el ejercicio, como les decía, este ejercicio. Vamos con el 6. Vamos con el 6. Represente los siguientes vectores fuerza en un sistema de eje cartesiano XY. ¿Sí? Vamos a representar ese vector. ¿Le parece? Sí. Sí, sí. Bueno, hagamos eso. Componente de un vector. Vamos a llamar, supónganse que este es un vector. ¿Sí? El vector fuerza ese. ¿Qué le dice el primer ejercicio? El primer ejercicio, ¿qué le dice? 5J. Sí. Ahora le pregunto, ¿qué representa ese J? ¿Qué representa esa I que ven ahí, en negrita? ¿Versores puede ser? Exactamente, muy bien, muy bien. ¿Cómo dijo? No, no entendí bien lo que dijo la... La compañera versores. Claro. Versores. ¿Escucharon ¿Y hablar qué es alguna eso? vez de eso? No. Ah, bien, ahí. Bueno, acá vamos a tener que trabajar mucho con vectores, ¿eh? Ya vamos a ver, acá no se preocupen, eso dan en álgebra y acá nosotros utilizamos un concepto un poco más simple, pero de estos extraemos de álgebra. Bueno, vean ustedes. A ver. Vamos. Los versores Y eran los que estaban en el eje X, ¿no? Y los versores J en el eje Y. Ahora le muestro. Vamos a ver acá. Bueno, nosotros ponemos este eje y X. ¿Sí? Estos son los ejes coordenados. ¿Para qué ponemos estos ejes coordenados? Que la referencia, decimos, supónganse que esta es la esquina la esquina del departamento o donde ustedes están estudiando, la esquina sería. Este sería una esquina. ¿Sí? Este acá. ¿Se ve? Sí. Bueno. Sí. Entonces este sería la junta de las dos paredes, la parte vertical, y este es la junta del piso con la pared, la parte horizontal. ¿Sí? Este sería mi sistema de referencia. Entonces, estamos trabajando sería en el plano de la pared. Ese sería el plano IX. Entonces, un versor, el versor Y, sería un versor unitario que estaría acá. Así. ¿Estaría sobre el eje 0? El eje X. Digo, perdón, el Ahí. eje X. Ahí, un versor chiquitito unitario. ¿Por qué unitario? Vean ustedes, ¿por qué unitario? Ahí le estoy compartiendo la pantalla del pizarrón. Sí. Porque solo se mueve en el eje X, digo. No, ahora le digo por qué. Ustedes tienen este versor unitario, vamos a llamarle unitario. Es el versor Y. Unitario. ¿Qué quiere decir? Que si yo, como pide el ejercicio, supónganse el ejercicio este, ahí saqué la pantalla y le estoy mostrando el práctico, o si ustedes tienen ahí en la mano el F1, perdón, vamos a hacer, que yo le estoy dando, el F4, el F4. ¿Sí? El F4 es la fuerza 4, que yo le estoy marcando. Vamos a mostrarle el F4. El F4, lo que le está diciendo que vale 5 veces I. O sea que la fuerza F4 es 5 veces este versor chiquitito. 5 veces. Entonces, si yo marco acá, esto es 1, esto es 2, esto es 3, esto es 4, 1, 2, 3, 4, esto es 5.
Entonces, esa fuerza F4 es 5 veces I. Es un número 5 veces I. O sea que le va a dar un vector acá. Este va a ser F4. Va a ser 5 veces el versor I. ¿Se ve eso? Sí. 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 Es decir, que el versor lo que trae con él no es, la magnitud es unitaria, por lo tanto, no me cambia nada, o sea, es unitario. Yo le puedo multiplicar, como su magnitud es unitaria, vale un 1. Pero lo que sí tiene con él, tiene la gran información que es el sentido y la dirección, que me dice que está apuntando hacia el lado positivo de la X, ¿sí? Y que está pegado al piso, como yo le dije en el caso de la pieza, si están ahí, o está pegado al eje X, al que yo tomo como eje X, y apunta hacia la derecha. Esa es la información importante. Si yo digo, supónganse que yo digo F7, vamos a llamarle F7, vale menos 5i, lo que significa es que va a ser un vector que está opuesto ahí, y vale 5 veces i. Sí. Este sería F7. Es decir, el versor lo que me está dando principalmente es la información del sentido y dirección. ¿Se entiende eso? Un versor solamente me da es la información del sentido y la dirección. O sea que si te da menos 5 quedaría en el centímetro menos 5, digamos, o en el lado negativo de 5. El menos En significa X, que está en opuesto eje. ahí. O sea, apuntando Claro. hacia la parte negativa. Y el 5 significa que es 5 veces más grande que i. 5 veces i. Como i vale 1, es 5 por 1, 5. Claro, lo que yo me quiero referir es cuántas veces te mueves, digamos, para la izquierda. Porque se le resta ese 1 al menos 5. No, es una multiplicación. Esto no es una resta, es una Ah, multiplicación. listo. ¿Sí? Está multiplicando. Ahora entendí. No es una resta, es menos 5 por i. Ahora, ¿dónde estaría j? Una consulta. V o antes de que bajo. siga. Sí, antes. J está en el eje Y. Antes, sí, pero la consulta, ¿de qué me preguntan? El versor de I siempre va a definir la dirección de forma horizontal. Exacto, es el versor I, el versor I, estoy hablando, no eje I, versor I. No, sí, claro, versor I. Exactamente. ¿Se entiende Vale, eso? gracias. Sí, sí. Ahora, el versor J es este, que es perpendicular ahí, al versor I, y apunta hacia el lado positivo del eje I. ¿Se ve? Siempre Sí. se ocupa Sí, se solamente ve, profe. factor I y factor J. Eso se llaman, ustedes van a ver que se va a llamar, se llaman los versores canónicos. Son 3 vectores que se llama, después van a ver en el álgebra, cualquier vector yo voy a poder poner en función de I, J y K. Me está faltando K, que es en el espacio, pero todavía no. Vamos con este primero. ¿Se entiende eso? Sí. Vamos ahora a hacer, supónganse, el punto ese donde dice F4 vales. ¿Tienen el práctico? Ahí Sí. está. Sí. Sí. ¿Tienen? Sí, profe. ¿Todos tienen, chicos? Sí. Sí. Sí.
Sí. Somos 43 Sí. y escucho Sí. 3. Sí, Bueno, profe. bueno, Sí, está bien. Sí, profe. sí. Está bien. Ah, Está bien. Entonces este es J. Ahora vamos a hacer el ejercicio donde dice F4. Es 5i, que ya hice, este es 5i, y a eso le tengo que sumar 10J. ¿Dónde está 10J? 10J es este. 7J es 10 veces J. Supónganse que da por acá más o menos. Esto sería 10J. Y este sería 5i. sí. ¿Sí o no? Sí. Sí. Este sería y este sería. Y ahí se hace una línea donde chocan. Ahora, yo le di yo le di la clase pasada, cómo yo hago la suma. Tengo dos maneras, un paralelogramo y una poligonal. ¿Cómo hago? Yo no estuve clase pasada. No, yo Entonces, tampoco. agarro este vector, agarro este, o este, cualquiera de los dos, porque la suma es conmutativa, y digo lo siguiente, mi vector va a comenzar acá, el vector suma, ahí comienza. Entonces, agarro este vector, esto se llama poligonal. Agarro este vector, traslado, y donde comienza 10J va a ser en el final de 5i. Ahí comienza 10J. ¿Se entiende? Le traslado y acá voy a terminar con 10J. Sí. Trasladé, o sea, le trasladé a 10J. El final, o sea, el principio de 10J comienza donde termina 5i. ¿Se entendió lo que yo hago? Sí. Entonces, ahí estaría la suma. Este sería el final y este sería el principio. ¿Se entendió? Esto es 5i más 10J. ¿La N qué quiere decir? Ah, yo me olvidé, esa es la unidad. Esto es Newton. No se preocupen, ya vamos a ver esas. Eso que dice usted que sumó los vectores, ¿los hizo solamente para explicar o el ejercicio lo pide? Y lo que pasa es que vos vas a decir, represente los siguientes vectores. Yo le mostré como 5i es un vector y como 10j es otro vector. Eso es lo que yo le mostré acá. 5i es un vector, 10j es otro vector. Entonces, como dice esto, 5j más 10j es la suma. ¿Entiendes? Profe, Sí. Estoy representando eso. profe, Diga. ahí no iría F4 es igual a 5i más 10. Exactamente. En esa, Muy bien, compa. en esa hipotenusa sería. Exactamente. Ahora ahí, vean ustedes, este es un vector F4, ¿no es cierto? Ahora, si yo le doy el vector, vamos a la inversa, vean, por eso yo le quise hacer como una suma de dos vectores. ¿Sí? La suma del vector 5i más 10j. ¿Todos le entendieron eso? ¿Alguno no Sí. le entendió? Si alguno Sí, no le sí. entendió, no se preocupe, estamos para eso ahora, ¿eh? Sí, te entendió, bro. Bueno, ahora vamos a la inversa. Yo le doy F4. ¿Sí? Le doy F4. Y yo le digo, descompónganme en las dos componentes. Las componentes, cuando yo estoy hablando de las componentes de un vector, son en la dirección del versor i y en la dirección del versor j, cuando yo descompongo. Entonces ahí yo descompongo en x o digo en y, acá es lo mismo decir en dirección del versor y o en la dirección del eje x. Si yo digo, ¿cuál es la componente de F4 en X? ¿Cuál es la componente? 5, 10. 5i. 5. Esa es la componente, esta.
en X. ¿Y cuál es la 5,10. 5. 5. Porque si yo, ¿cuál fue? ¿Cómo yo le compuse a F4? 5i 5i 10j. más 10j. Entonces, ¿cuál es la componente en X o en la dirección del versor y? ¿Cuál es la componente? La componente es esta. La que está sobre el eje X. Esa Sí, es la porque componente en X. partiría de 0. Exactamente. ¿Y cuál es la componente Profe. en J? 10, 10J. 10. O lo que es lo mismo, ¿cuál es la componente en la dirección del eje Y? 10. 5. 10J. 10j. 10. ¿10J o 10? 10J. 10J. Esa es la componente en la dirección del eje Y. ¿Ven cómo yo tengo un vector que yo le compuse con 5i más 10j? O lo que es lo mismo, descompongo en 5 y en 10. Solo que son perpendiculares las dos componentes. ¿Se entiende eso? Sí. Bueno, supónganse que yo quiero saber este ángulo. ¿Cómo yo obtengo ese ángulo? Usando la tangente. ¿O qué otro más? Usando el coseno. Coseno y seno. ¿Se entiende, chicos? Usando la fórmula de Pitágoras. Vean, no, porque Pitágoras Con el arco coseno. el Pitágoras solamente te relaciona la hipotenusa con los catetos, con los lados. Bueno, Sí. vamos ahora con alfa. ¿Cómo yo obtengo ese ángulo alfa? Si yo tengo el tamaño de este cateto y el tamaño de este cateto, ¿cómo obtengo? Utilizo, si yo tengo esto que vale 10 y esto que vale 5, esto es un triángulo Sacamos rectángulo, los ¿sí o no? dos. ¿Es un triángulo rectángulo, Pasado sí de o los no? lados Sí, por... profe. Entonces, ¿qué me dice la tangente del ángulo? Cateto opuesto. Cateto opuesto. ¿Cuál es el cateto opuesto de alfa? 10. 10. 10. Dividido el cateto Cinco. adyacente. ¿Cuánto vale? 5. 5. 5, exactamente. Esa es la tangente. ¿Y cómo calculo el alfa? Arco tangente. Arco tangente de 10 sobre 5. ¿Y cómo calculo? ¿Cómo ocupo eso? ¿Una calculadora? Exactamente, muchachos, exactamente. Este, Agarro una calculadora parecida a esta. ¿Sí? Parecida a esta. ¿Se ve o no? Sí. Sí. Esta. Prendo acá. Prendo. ¿Sí? Y ocupo. ¿Sí? ¿Ven donde dice tangente es esta acá? A ver si se ve. ¿Ve? ¿Ven que dice tangente? Sí, Sí. sí. Arriba dice tangente a la menos 1. Sí. Ese es arco tangente, la inversa del tangente. ¿Se entiende? Sí. 63 puede ser. ¿Eh? 63 grados. Exactamente. Entonces, ¿qué 63.43. hago? Yo le explico más o menos algunos, porque recién es las primeras veces. ¿Cómo ocupo? Para ir a la letrita amarilla, a esa letrita amarilla, ocupo ese que dice Shift. ¿Sí? Ese que está ahí. Aprieto este Shift y ahí aprieto tangente. Y ahí me va a aparecer allá arriba, a ver, me va a aparecer eso y ahí le pongo paréntesis, paréntesis, 10 dividido 5.
Y me aparece así. Arco tangente 10 dividido 5. ¿Sí? Ahora vean ustedes lo siguiente. Cuando ustedes trabajan, acá arriba le tiene que aparecer ahí, acá. En esta parte de acá le va a aparecer una D. Le tiene que aparecer una D. Si le aparece una D ahí, a ver si yo no lo estoy tratando de enfocar. Si le aparece una D ahí, significa que están trabajando en grado, minuto y segundo. Si le aparece una R, están trabajando en radianes. A veces le va a aparecer, si ustedes quieren en grados, minuto y segundo, tienen que dejarle que ahí aparezca una D. ¿Se entiende? Porque eso es un error común en que van a ocupar siempre. ¿Se entiende eso? Sí. ¿Cuánto le da el ángulo? 63 grados. Aproximadamente. Esto es aproximadamente 63 grados. Ahí yo estoy ocupando dos cifras significativas. Digo, dos cifras significativas, solamente dos ocupo. Si yo quiero 63, ¿cuánto? Supónganse. 26. 2. Entonces yo ocupo tres cifras significativas. Sí. Depende del grado de exactitud que ustedes quieran trabajar. Por lo general, nosotros con un grado, con 63 grados ya alcanza, ¿viste? ¿Se entiende eso? Sí. Sí, se entiende. Esas son dos cifras significativas. Bueno, entonces, ese es el ángulo. Ahora, ¿cómo yo saco el módulo de ese vector F4? ¿Cómo saco el módulo de F4? Yo así represento el módulo de F4. Con dos rayitas. ¿Cómo represento eso? ¿Cómo saco? ¿Cómo, profe? No escuché bien la ¿Puedo pregunta. repetir, profe? ¿Cómo Hay alguien saco que el está- módulo de F4? Hay alguien sí que está haciendo ruido, no se entendió. Hay alguien que está haciendo ruido con el micrófono, no sé quién será. Bueno, ¿cómo sacamos el módulo de F4? ¿Qué sería el módulo, profe? Ah, el tamaño del vector, por eso hablamos nosotros. Nosotros el tamaño de un vector, este tamaño, es el módulo. Esto Ahí hay que me sacar da la hipotenusa. la parte de la flechita, el sentido. Y el ángulo me da la dirección, porque la inclinación, la dirección. Ahí hay que sacar la hipotenusa, profe. Sí, con una raíz. Exacto. ¿Qué utilizo? ¿Qué ley famosísima que tiene que saber como el Padre Nuestro? Hipotenusa. La hipotenusa. ¿Qué regla? ¿Qué regla? igual a Regla las- de... Pitágoras. Exactamente. La suma de los catetos elevados al cuadrado. Exactamente. Entonces sería, ¿cómo sería? ¿Cuál es el módulo? La raíz cuadrada de... Cateto A al cuadrado más cateto B al cuadrado. Exactamente. 5 al cuadrado más 10 al cuadrado. Ahí saqué el módulo. ¿Cuánto vale eso? ¿125? ¿125 qué No. cosa? No. ¿Sacaron bien o no sacaron? 11,18. 11,18. ¿Cuánto? 11,18. ¿Todos de acuerdo? ¿Alguno otro que tire y pegue? Sí, no, está De bien. acuerdo. ¿Todos de acuerdo? Sí. Bueno, 11, si no hay nada mejor, 11,18, ¿qué cosa? Gato, perro. Si esto era fuerza, esto era Newton y esto es Newton, ¿esto qué va a ser? Newton. Newton. Exactamente. Esto es el módulo. Esto es el ángulo. Cuando yo le digo, cuando se le pide, mejor dicho, en el ejercicio, dígame la fuerza tal, no solamente basta con que me calculen
El módulo, necesito también el ángulo, necesito saber dónde está. Por lo tanto, necesitamos siempre, yo para saber tengo que tener el ángulo y el módulo, o en su defecto, las dos componentes. Profe, ¿y el F3 cómo se haría? Que tenemos solo el dato de una ahí. No es el dato de una, ese es el F3, así, peladito. Menos 36i. Sí, ahí no, ahí el menos que partiría significa, de... el menos que primero, ¿dónde va a Para estar? atrás. ¿Cuál es la dirección? No, la dirección, ¿cuál va a ser? Para la ¿Dónde va a derecha. estar? O sea, ¿Dónde va a estar? ¿En el eje Y o en el eje X? el eje X. X, porque está donde está el versor Y, el versor Sí. X, el eje X. Ahora le pregunto, ¿va a ir para el lado positivo o para el lado negativo? Negativo. Negativo. A la izquierda. ¿Y qué tamaño va a tener? 36. 36 veces lo que yo dibuje como Y. Si a Y le pongo en 1 centímetro, F3 va a ser 36 centímetros. Si al versor Y le hago como 1 milímetro, 36, F3 va a ser 36 milímetros. ¿Se entiende eso? Profe, Diga. la descomposición de ambos vectores, ¿es todo completo lo que hizo o es solo cuando averiguó el ángulo? Yo comencé así. Yo partí de las dos componentes, de las dos componentes. Y ahí obtuve, yo partí de 5i, ¿sí? Después le sumé 10j, me dio el vector F4. Y de ahí yo quería saber cuánto vale el ángulo, eso saco con la tangente, y cuánto vale el módulo, eso saco con Pitágoras. Ok, gracias. Ah. Ahí justamente lo que hicimos, van a tener que hacer, está en el ejercicio 7. Ese le dejo para ustedes. ¿Estamos, chicos? Bueno, bastó por hoy, Urizar, ya dimos mucho. ¿Esto queda grabado, profe? Exactamente. Ahí paré justamente la grabación. Ok. ¿A quién? Ah, al que hace ruido le muteo. Ahí recién vi. Para hacer consultas, ¿se le puede hablar al WhatsApp o por correo? Al Telegram, porque ¿sabes qué pasa? Que yo por ahí no te voy a contestar o te dice una cosa, otra cosa, ¿viste? Y como tenemos en el grupo, por ahí justo charlar entre ustedes y ustedes mismos se pasan los ejercicios, por eso más que nada. Esa es la idea del grupo del Telegram. No solamente que yo responda, sino que ustedes mismos compañeros vayan subiendo los ejercicios. Que eso me gustaría que hagan a medida que van subiendo los ejercicios, vayan subiendo, o sea, a medida que van haciendo, vayan subiendo. Entonces los otros chicos también van viendo y se va debatiendo entre todos. Ingeniero, le pregunto, ¿el trabajo tiene fecha de entrega? No, acá no hay fecha de entrega, ¿eh? Esto es como autoaprendizaje. Acá no le pedimos fecha de entrega. Todo esto nomás es para que practiquemos y después tengamos los parciales nomás. Entonces todo esto no se entrega. No se entrega. Yo lo que le voy a hacer semana que viene, vamos a comenzar con las autoevaluaciones, le voy a ir tirando. Esas autoevaluaciones yo le voy a ir haciendo y ustedes van a ir resolviendo esa autoevaluación. Okay. ¿Los trabajos los podemos mandar igual y nos corrige alguien o nos lo guardamos para nosotros nomás? No. Vos decís, por ejemplo, agarrá y mandá tu trabajo, decía Antunes, yo te mandé el trabajo ahí, está en el Telegram, yo bajo y le miro y ahí charlamos. En las dudas. Dale, gracias. Profe, ¿en dónde está el grupo de Telegram de física? Yo no le pasé todo, pusimos ahí, pásenle de vuelta muchachos, pongan el link, acá está. ¿Quién puede volver a pasar? En el grupo de alumnos mandaron el link. Ahí ya paso el link de Telegram. Dale. La idea es que sea colaborativo entre todos, ¿eh?
Ahí está. Gracias, Ignacio. Gracias, Gabriel. Bueno, chicos. ¿Estamos? Sí. Bueno, todos los martes a partir de las 5, ¿no? Martes y jueves a partir de las 5 nos encontramos acá. ¿Cambiaron los horarios? Las Perdón, 5. 15 quise decir, 15 quise decir. Bueno. No, estamos. No. Está, se ve que están muy atentos. Bueno, chau. Chau, che. No, Nos vemos. profe. Hasta la próxima. Gracias, profe. Hasta Buen luego. fin de. Buen fin de. Hasta luego. Chao, Chau, chau. chao.